que se ríe, Vicky, por el chat. Pienso igual que Vicky. Que al revés, Juan, que están muchos intentando. Un ser sumamente urbano y la concentración demográfica está de que todos vivimos en las grandes ciudades, hace que nosotros perdemos la perspectiva de saber qué es lo que sucede para que nosotros tengamos agua potable, cómo se indica el agua, por ejemplo, y cuál es el sistema de acopio del agua para que nosotros todos los días tenemos aguas en la canilla. ¿O qué hacemos con la energía? No sabemos si hay centrales radioeléctricas o qué es lo que nosotros utilizamos para proveernos de esa energía cotidiana. ¿A dónde van nuestros desechos? No nos gustan las canteras y los espacios maltratados, pero sí seguimos construyendo casas en este modelo constructivo que todo el tiempo erosiona el suelo, por ejemplo. Entonces cada vez estamos más conectados con la ciudad y cada vez perdemos el concepto de entender que no es que estamos nosotros y la naturaleza, nosotros somos naturaleza. A mí me parece que la Mutual lo que puede tener como herramienta es empezar a reflexionar sobre qué significa ambiente cuando hablamos de ambiente, y qué significa ser hombre y qué significa la naturaleza para nosotros. Tendríamos que hacer como un giro copernicano, ¿no? Como esta cosa de giro trascendental para volver a pensar en una ética ambiental. Y cada vez que los que trabajamos sobre cuestiones ambientales, sabemos que el reloj, o sea, el tiempo se está acabando y la situación va a ir en aumento. O sea, si no vamos a tener una pandemia, podemos tener manifestaciones climáticas muy fuertes, donde a lo mejor corremos riesgo de no poder refugiarnos, ¿no? Esto puede traer aparejado grandes movimientos migratorios, que es lo que Juan también se cuestiona, decir, ¿qué viene después de esto? Muchos movimientos migratorios, mucha búsqueda por el alimento y los espacios seguros. Eso también tiene que ver con la inteligencia de las políticas públicas que van a ser saludables o acordes a esa necesidad siempre y cuando la ciudadanía o el ciudadano común pueda entender que tiene que estar atento a esas realidades. Yo les preparé un videíto que por lo menos a mí me pareció lo más resumido, lleva 2 minutos, es solo de imágenes, un poco de música, pero para que puedan ver todo el recorrido de la historia del hombre desde que se instaló en el planeta. ¿Les parece? Dale. Lo vemos. Lo voy a probar. Acá lo tengo. Perdón, ¿eh?
Bueno, con ese pantallazo de imagen, ¿no? ¿Para qué hacer un resumen histórico? Pero sí podemos hacer, desde el tiempo en el cual nosotros estamos, podríamos hablar de un tiempo de descubrimiento de una conciencia ambiental que nace en los 60, ¿no? En ese despertar de ambientalistas que fueron empezando a construir una idea de un cambio de paradigma en la ética ambiental, de hablar de la diversidad, ¿no? Empezar en conceptos como la responsabilidad social empresaria, que nace con el cooperativismo en el siglo XIX también. Empezar a pensarnos desde las urgencias hoy en las que estamos, porque el calentamiento global surge de que nosotros vivimos concentrados en grandes ciudades y los gases de efecto invernadero, que son los principales factores, que tienen que existir esos gases para que nosotros podamos tener una temperatura acorde, cuando están dados en exceso, produce este calentamiento global que se manifiesta a través de, ¿no?, esta explosión de la naturaleza que ya lo estamos viendo. Y a su vez esas explosiones de la naturaleza son equitativas, ¿no? Porque en realidad toca cualquier punto del planeta. Lo que no es equitativo es las condiciones que tenemos en cada punto del mundo para sobrevivir de una manera diferente. El tema ambiental se puede presentar para que lo encaremos para el lado que nos parezca más interesante. La idea es arrancar ya con una mirada reflexiva, una invitación a la participación, a la opinión y por supuesto que a la acción. Como yo soy abogada, cuando empecé en la facultad, siempre me interesó cuál era el concepto de justicia, o qué tenía que ver la equidad, o qué tenía que ver las diferencias, cómo unir las diferencias. Y a quién podía apuntar yo para trabajar sobre esos temas. Y ahí fue cuando me di cuenta que el más maltratado, y el más subestimado, y el más postergado había sido el medio ambiente. Entonces, poco a poco me fui metiendo en ese métier. Cuando yo me recibí hace muchísimos años, hablábamos del ambiente, pero no hablábamos del ambiente en su totalidad, sino que hablábamos solamente de los recursos naturales, del cuidado de la diversidad, pero solamente con esa particularidad. A pesar de que en los años 70 ya empezábamos a hablar, desde los acuerdos internacionales, que el ambiente también lo componía todo aquello que el hombre había creado en pos y en beneficio de la naturaleza también, como es el aspecto artificial y el aspecto cultural, ¿no? Nuestro folclore, nuestra pertenencia, nuestra idiosincrasia, esa idiosincrasia que también va a estar manifestado con el arte, ese arte que también nos pertenece y que también vamos a querer proteger a través del derecho ambiental. El derecho a un paisaje, el derecho a ese folclore, a nuestra música, a las costumbres, a lo local, ¿no? Corrernos un poco de este concepto globalizado donde todo es homogéneo, todos somos iguales, esta falta de diversidad en Occidente, donde la mirada, a pesar de que somos seres sumamente diferentes, la diversidad es un inconveniente en el pensamiento, ¿no? Yo, tratando de ser acotada, Gaby me pidió ayer 40 segundos y yo me hablé como 5, quise ver de qué forma podíamos hacer un primer encuentro y de qué cosas podemos hablar de todo eso. Yo quiero mostrarles las distintas opciones sobre las cuales podemos hablar, entendiendo. A ver ahí, ¿lo logré? Sí. ¿Logré la imagen, Gaby? Bueno. Como primer medida, volver a esto que dije en un principio. Pensar la naturaleza como una mercancía para obtener medios de subsistencia
Eso es lo que ha traído aparejado esta pérdida de la biodiversidad, ¿no es cierto? Y un deterioro profundo del ecosistema. Esta mirada antropocéntrica, si se quiere, donde el hombre es el eje de todo, y lo que está a su alrededor es solamente una herramienta para su subsistencia. Y eso no viene aparejado solamente sobre las políticas mercantilistas, sino también tiene que ver con lo religioso, donde Dios creó el mundo para la vida del hombre, cuando la historia del planeta es mucho más lejano que la existencia del hombre, ¿verdad? Porque este deterioro no va a llevar a la pérdida o a la desaparición del planeta Tierra, sino de la especie humana. Será un territorio totalmente congelado, será un territorio totalmente desértico. No estarán dadas las condiciones sobre nuestra sobrevida. Y las causales están generadas también por el hombre. Los pueblos originarios lo tenían muy claro, porque ellos son parte de ese sistema circular, donde se adecuaban a los tiempos, que daba la naturaleza, se dormía de noche, se vivía de día, se consumía lo que estaba en nuestro entorno. Por supuesto que el desarrollo y la producción y el crecimiento es parte de la necesidad del hombre y es muy valiosa también, porque si no, no hubiéramos tenido el alimento suficiente para la humanidad, para los 7.000 millones de habitantes que tiene el planeta. Pero a su vez, esa mirada antropocéntrica nos ha llevado al consumismo extremo. ¿Y ese consumismo extremo lo tuvo el hombre siempre? No, no lo tuvo siempre. Podemos poner un inicio en esa realidad y podríamos hablar de la revolución industrial para acá, el avance de la tecnología, el avance del conocimiento científico, que no siempre está al servicio del desarrollo del hombre integrado con la naturaleza, ¿verdad? Todo eso lleva a un pensamiento, digamos, y a una utilización de los recursos, donde por supuesto que siempre existió el debate en distintos puntos del mundo. Naciones Unidas no lo descartó, pero aunque les parezca mentira, recién en los años 70, en el año 72 en Estocolmo, el mundo se puso a reflexionar que los recursos se estaban agotando. De ese punto hacia acá, toda la formación y toda la información que se está dando a través del acuerdo de los distintos estados, con Naciones Unidas como el coordinador, digamos, de toda esa acción, y podemos dudar muchas veces de cuáles son los verdaderos puntos de encuentro. Ustedes saben que el Acuerdo de París, el Acuerdo de París se escuchó mucho en los periódicos hace un par de añitos, cuando Trump dijo que el calentamiento global era un invento de los chinos, que en realidad esto se había inventado para que la producción y la industria no pudiera tener el auge que merece. No sé si en algún momento lo han escuchado, o han escuchado comentarios como esos. Bueno, en todos estos años lo que logramos es que toda Latinoamérica, yo formo parte de un grupo muy interesante que se llama Pensamiento Ambiental Latinoamericano, y si lo quieren buscar en YouTube, a Carlos Galano, es un hombre estupendo también para hacer un resumen de todo esto que estamos hablando, trajo aparejado un movimiento muy fuerte en Latinoamérica con la creación de las nuevas constituciones, donde empiezan a hablar de la madre tierra, de volver al respeto por la naturaleza, a la defensa de la naturaleza, y nosotros nos llegó un par de añitos. Nosotros en el año 94, en la reforma de la Constitución, incorporamos el artículo 41 que sí habla del derecho a un ambiente sano. Digamos que del año 72 al año 94, todos los procesos de cambio, por lo que vemos, han sido muy lentos. Ahora, la impotencia que sentimos cotidianamente de decir, yo sé lo que es la naturaleza, yo sé que la naturaleza está lesionada y dañada. ¿Qué puedo hacer yo? ¿No? Y seguramente la reflexión puede ser, ¿qué puedo hacer yo sola? ¿Qué puedo hacer para cambiar esa realidad? La responsabilidad la pongo en otro,
¿Y desde qué lugar yo como ser individual puedo generar un estado de contaminación en mi entorno? El planeta tiene la mayor cantidad de espacio sumergida en el agua. De toda esta agua que estamos viendo en esta imagen, el 3% es agua potable. ¿Dónde tenemos el agua potable? En los glaciares, en los ríos, en los lagos, en el agua subterránea. Nosotros contamos con 2 acuíferos muy valiosos, el acuífero Guaraní y el Puelche, que es el que tenemos acá en Buenos Aires. O sea que nosotros lo que tenemos son espacios y cantidad de agua totalmente reducida con relación a la cantidad que vemos en la imagen, ¿no? A mí lo que me interesaba cuando hablamos con Rubén y de la cuestión de la mutual era que podíamos utilizar un espacio no solamente reflexivo, sino de acción concreta. Y la acción concreta también está dada en la información y en la educación ambiental. La comunicación, el boca a boca, que ahora es totalmente insuficiente. No quiero irme mucho más porque yo tenía mucho más material, pero preferiría dejarlo para otros encuentros. Pero sí dejar este material porque es un material netamente informativo, es una reducción bastante simplista de lo que se podría hablar, pero es muy importante como para arrancar, que es pensar los momentos que nos han puesto en una política de mercado consumista muy agresivo, muy invasivo, y que arranca de estos tiempos que estamos hablando, la revolución industrial, la posguerra, la aceleración de la tecnología, que llevó a acordar que los países desarrollados deberían aportar y deben aportar, y de hecho lo hacen, no en la medida de lo que se necesita, no solamente un aporte económico, sino de información y de conocimiento. Y los países subdesarrollados deben llegar a un nivel de desarrollo y de crecimiento estable para equiparar y para que el consumo sea equitativo e igualitario, porque la pobreza y la falta de conocimiento es un gran factor de contaminación también. Acá en esta imagen lo que se vislumbra es que cuando hablamos de ambiente nos imaginamos a los recursos naturales como parte primordial de protección, sino que también se conjugan otros elementos valiosos, que es el arte, la cultura, las grandes ciudades. El hombre sabe tejer puentes, sabe del desarrollo, sabe del crecimiento, sabe de belleza, y también es necesario que lo tengamos que proteger. Ejemplos como una ciudad que tenga una plaza, que tenga un espacio de esparcimiento, que cuente con un espacio cultural que le da identidad, y que una política pública quiere destruirla, o correrla, o desplazarla, deteriorarla, desconocerla. El derecho ambiental lo que permite es que nosotros podamos defenderla. El derecho ambiental lo que nos permite es el derecho a la información, el derecho al reclamo, el derecho a evitar el daño. Nosotros en el derecho lo que hacemos cuando se genera un estado de daño, habitualmente lo que debemos hacer es demostrar que existe el perjuicio, establecer un valor indemnizatorio y decir que ese daño existió, que no es potencial, sino que existe, es determinado y es determinable. Con respecto a los conceptos ambientales, lo nuevo que aparece, de hecho los abogados, los jueces, la corte, han tenido que adecuarse con el tiempo, incorpora un principio que se llama el principio precautorio. ¿Qué es eso? Si yo, ciudadano común, un grupo, una comunidad grande, pequeña, reducida, una sociedad de fomento, una mutual, una asociación, un club, un grupo de personas, una escuela, una universidad, toma conocimiento de una actividad y una posible actividad que ponga en riesgo el ecosistema o el ambiente,
tenemos derecho a un reclamo judicial. Ahí los jueces tienen un mayor arbitrio para poder instalar herramientas para que se pueda evaluar si ese riesgo es real. ¿Quién tiene que demostrar que no va a contaminar? Aquella empresa, o aquella actividad estatal, o cualquier persona que ponga en riesgo un posible riesgo ambiental. ¿Se entiende a lo que me refiero? ¿Por qué es tan importante que lo tengamos en cuenta? ¿Por qué lo transmito en esta primera charla? Porque saber que nosotros contamos con esas herramientas legales para defender al planeta, tenemos que ponerlas en acción. El derecho ambiental está por encima de cualquier derecho individual o cualquier derecho colectivo. No hay ningún derecho administrativo, alguna acreditación de actividad permitida, alguna habilitación administrativa que pueda tener futuro si el derecho ambiental está en riesgo. Por supuesto que nosotros como ciudadanos comunes desconocemos eso y pensamos que nuestra participación solamente consiste en comer alimentos orgánicos, lo cual es valioso, reducir el consumo de energía, que también es importante, pero hoy estamos obligados a ver un poco más allá. Así que esta charla es una invitación a la reflexión y a un pensamiento un poco más profundo, porque hoy, por primera vez, y ya hace muy pocos años para la historia de la humanidad, es pensar en las generaciones futuras. Si pensamos que la utilización de los recursos es pensando en las generaciones futuras, ahí estamos hablando del concepto de sustentabilidad, que tanto se usa, tanto se manipula, y tan poco aplicación se le da a muchas cadenas de producción. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo utilizo un recurso para una cadena de producción, tengo que generarla de tal manera que no afecte a las generaciones futuras. Hablar de la racionalidad de los recursos y pensar en las generaciones futuras no tiene tanto tiempo dentro de la historia, sino que solamente tiene 40, 50 años. Este ítem que yo puse acá en esta filmina es como para acotarla a las cuestiones que yo creo que nosotros podemos trabajar mucho en estos tiempos. En ejercer el derecho a la información, activar la participación ciudadana de las formas que se nos puedan ocurrir, trabajar en los emprendedores para comprender el concepto de la responsabilidad social empresaria, hablar sobre los cambios de paradigmas económicos, porque la economía ecológica de lo que habla es terminar con esta idea del crecimiento sostenido en el tiempo, sin techo, sin límites, en un planeta que es absolutamente finito. La transformación de una nueva ética ambiental, ¿por qué lo puse? Porque en realidad es volver a conceptuar en la diversidad como parte de nuestra vida cotidiana. Este movimiento nace de lo individual a lo general. No va a haber una política pública que cambie esa realidad. No va a haber un grupo de emprendedores o multinacionales o de desarrollo a gran escala que cambie esa realidad. La única posibilidad de cambiar esa realidad es desde el trabajo individual de cada uno de nosotros. Entendiendo que toda esta calidad de vida de la cual hemos llegado después de todos estos años, ¿qué hay atrás de todo eso? La cadena de producción que genera tener un jean, tener una prenda, contar con nuestro alimento, con cómo llegamos a hacernos de nuestros electrodomésticos, cómo hacemos con la rotación del uso de los insumos. No quiere decir que nos tengamos que volver todos ambientalistas, pero sí a la convocatoria de los distintos saberes, economistas, psicólogos, sociólogos, ingenieros, arquitectos, abogados, asistentes sociales, empresarios, que quieran sumarse y dar su aporte desde su conocimiento.
Este es el momento, hoy esta imagen para mí significaba que hoy es un momento, estamos en este momento de inflexión, ¿no? Hay imágenes que no requieren palabras por momentos. ¿Qué pasa con el tema del reciclado y la separación en origen? Nosotros tenemos el tratamiento de los residuos, trabajamos nuestros residuos en un relleno sanitario donde se hace la separación, pero nosotros cuando hacemos la separación desde nuestros hogares nos encontramos que la recolección es totalmente diferente. El residuo sólido urbano tiene un tratamiento totalmente diferente, lo cual no quiere decir que individualmente no podamos hacer la labor del reciclado. La recuperación de los elementos que pueden ser reciclables tienen un porcentaje importante, más allá de que el orgánico debe tener alrededor de un 60%. Hoy, en la actividad económica, es muy importante las empresas que trabajan en el reciclado. Tienen un recupero económico muy importante. Ya otros países, nosotros también con el relleno sanitario, generamos una energía producto del residuo. Esto puede dar mucho para otra charla, lo que es el tratamiento del residuo. Con el proceso de incineración que realizan los países nórdicos, calefaccionan ciudades y también preparan la energía para toda la actividad industrial. Por lo cual, el residuo y la basura que nosotros generamos cotidianamente y a gran escala puede, desde este pensamiento diferente, este cambio de paradigma, tomarse como una posibilidad de obtención de energía. El control, los controles sobre la actividad industrial y la actividad empresarial tiene que ser fundamental. Y ese control tiene que tener capacidad. Ese control se tiene que hacer con información y con el conocimiento necesario. Los estados se van a proveer de esa posibilidad si hay una comunidad que le importa que las políticas públicas vayan hacia ese lado. ¿Cómo podemos saber si un estado realmente le importa? Es cuánto vuelca dentro de su presupuesto en investigación y en controles de la actividad industrial y de la actividad comercial relacionada con el ambiente. Y ni hablar de la explotación natural, ¿no? Todo lo que es la riqueza minera, todo lo que es la explotación, todo lo que es los agroquímicos dentro de la actividad del campo, el control de la rotación de los cultivos para evitar la desertización de los suelos. Trabajar el tema de las grandes ciudades y los gases de efecto invernadero, si algún día si quieren podemos hablar una clase solo de calentamiento global y poder hablar de cuáles son los gases de efecto invernadero que están provocando la asfixia de las grandes ciudades. Bueno, esta imagen tiene que ver con eso, con la rotación de los cultivos, la eliminación de la utilización de los agroquímicos, que es un factor de dióxido de carbono de los gases de efecto invernadero más graves que estamos viviendo hoy, más allá de las lesiones a la salud, por supuesto. Trabajar sobre el fomento de los cultivos orgánicos, evitar los pesticidas, por sobre todas las cosas, que no solamente dañan el suelo, sino que la salud. Todo lo que es el daño informático, todo lo que lesiona la salud, lo que crea en nosotros el aislamiento, estamos comunicados pero aislados, corremos el riesgo de pensar que nuestro desayuno viene del supermercado y que el calor viene de los calefactores, ¿no? Podemos caer en esta distancia de la realidad, a pesar de que sentir de que estamos conectados todo el tiempo, ¿no? Bueno, y hablar sobre la economía circular, que eso también da para otra charla más adelante y cuando les guste, porque hay mucho material para hablar. A Marina le va a encantar, seguramente. Bueno, y la idea de volver a esta imagen donde la naturaleza no está cercana a nosotros, sino que la naturaleza somos nosotros. No sé si hablé mucho, pero terminé. Muy bueno, Moni. Está bien, hablaste bien. ¿Cómo? No sé si hablé mucho. Pablo tenía ganas de decir algo. Sí. No, medio que ya se me fue, pero lo que yo quería preguntar era que acá yo veo que el municipio es muy pro
ecología, pero como que toman, no sé cómo hacer para transmitir, toman medidas por un lado, pero es como que se quedan cortos, no sé cómo explicarlo. Como que piden que reciclen, pero no ponen tachos donde no se pueden separar los residuos. eh, como que no se te escucha, Marina. Ah, perdón. Que es pura normativa, como, y yo, para mí entender, es como para figurar que hacen algo, pero no sé si es tan consciente, ¿no? Si es tan real eso. A mí siempre se me había ocurrido que acá en Argentina habría que proponer una legislación que impulse que las empresas que importan productos o producen productos dentro de, o sea, la comercialización de productos dentro del país, se debe hacer cargo de los residuos que genera. O sea, si vos vendés un producto que es contaminante, te deberías hacer cargo del tratamiento de ese producto una vez que haya cumplido su ciclo de vida útil. O sea, si Sí. vos vendés un celular, la compañía de celular se debería hacer cargo de darle un tratamiento a esa batería de litio para que no contamine. Mira, los que ya hay, en realidad la legislación habla de eso. Ese artículo 41 que yo les hablé habla de que la obligación de recomponer es quien genera el daño, es el encargado de sanear y recomponer. Y la Pero no disposición se aplica. de los elementos de producción se controla. Yo no digo que es inexistente, es insuficiente, pero no es inexistente. Y esto que vos decís es muy cierto. Los municipios, primero, están atados a un tratamiento del residuo sólido urbano que tiene que ver con llevar al SEAMSE los residuos, que no los separan, no tenemos un transporte acorde para poder hacer la separación en origen, para hacer una optimización, porque ahí llegaría solamente lo orgánico, que es lo que va a relleno sanitario. Y todo lo que es elemento de reciclado, el municipio podría tener una herramienta económica muy valiosa, que son lo que se llamarían plantas de transferencia, que acá en la zona, Ituzaingó, Merlo, no lo tiene porque estamos cerca del SEAMSE, pero vieron que Capital sí tiene planta de transferencia porque también trae el SEAMSE, porque Capital la basura la tira en la provincia. Pero bueno, esas son las condiciones que están dadas porque el relleno sanitario necesita superficie. Hay otras formas de tratar. Entonces, lo que hacen las empresas te ponen el logo con la hojita verde, dicen que en la cadena de producción hay alguna parte de la actividad que es sustentable o hay un recupero de algún elemento de la producción y dice que es amigable con el ambiente. Pero eso no es suficiente. Los municipios, los gobiernos están tomando relativamente en serio, no puedo generalizar porque no debe ser todo así, el tema ambiental. ¿Pero por qué? Yo creo eso. Porque la sociedad tampoco lo toma como un tema primordial. Entonces, los gobiernos responden a las demandas reales, porque eso le da votos y eso les van a responder a la demanda de la gente. Por eso creo que la conciencia tiene que ser de lo individual a lo general. Todo suma, pero no alcanza. Yo una vez, ¿abrí yo? Sí, se escucha. Una vez fui a una reunión de PYME gestionando, me acuerdo que fuimos con Ginés Muñoz, por cuestionando la calificación de las pymes. Y llevamos una fórmula, una polinómica que era con más obrero, menos energía, más producción. Se nos cagaron de risa. Sí, pero, porque primero nos peleamos que en vez de más obrero, más máquina, menos obrero, más plata. Después la energía, ¿qué te importa? ¿Viste? Bueno, fue terrible, pero si vos hicieras una fórmula de esta, porque la energía te la prestan, la tierra la tenés prestada, ¿viste? Todas estas cosas una vez fui a comprar una pila en Iruya, ¿saben dónde queda? Sí. Y el tipo me pidió para que venderme la pila, ¿dónde está la que sacaste? Claro. Bueno, eso sería, por ejemplo, hay un montón de métodos de reciclaje. Te vendo la pila si me das la que desechás.
Ojo que también se habla de que el acopio de las pilas es mejor distribuirla en el arrojo más dispersa que concentrada, ¿no? Claro. Sí. Claro. La naturaleza es tan sabia que se reconstruye a sí mismo. ¿Vieron lo que uno hace, que dice que hace el compostaje, ¿no? Y uno ve cómo los mismos desechos orgánicos, cuando vuelven a la naturaleza, se convierten otra vez en tierra fértil. Y nosotros solamente con mirarla y contemplarla, lo único que tenemos que hacer es imitarla. Toda la información está en la contemplación, si uno se lo pone a ver, ¿no? De alguna manera. Pero nosotros, una vez que tenemos conciencia de eso, a mí lo que me pasaba antes era, me sentía impotente, no sé si a ustedes les pasa, porque uno puede leer un montón de audiovisuales, puede ver un montón de circunstancias y uno dice, ¿y yo qué hago ante esto? ¿Qué puedo cambiar? ¿No, Marina? No levanta la mano, Marina. No, saludaba a Vicky. Es así, uno es como que se siente impotente, porque por ahí uno espera que la convocatoria sea de algo más grande y no se siente capaz de que de uno, desde la individualidad, salga algo con más fuerza, ¿no? Pero sí, está bueno eso de replantearse de que por ahí no la individualidad, pero sí la suma de algún proyecto, sumarse a algún proyecto más chico como para ir creciendo. La conducta cotidiana, uno es un factor de contaminación muy importante. Mira, yo cuando le digo a los chicos en la facu les digo, miren, si ustedes tiran un papelito todos los días, entonces quiere decir que tiran 30 papelitos al día multiplicado por, ¿no? Si nosotros usamos el agua, yo me doy cuenta cuando lavo los platos, no sé, cuando lavo los platos, cuando utilizo la energía de mi casa, cuando consumo cosas que realmente no necesito, sino que me dicen que tengo que tener para ser feliz, ¿no? O a la calidad de vida, porque la calidad de vida no la elijo yo, me la imponen en una ciudad. Yo para tener calidad de vida... En estos tiempos te das cuenta, ¿no? De todas las cosas que consumías, porque hoy en tu casa solamente te estás alimentando y vistiendo con lo que ya tenías, no hace falta comprar nuevo, ¿no? Y es como que te das cuenta de que el consumo te lleva a una rueda que... El coronavirus nos hizo ver cuánta cosa al Pepe tenemos, ¿no? O cuántas cosas consumimos y no necesitamos. A mí, miren, sí. Yo tengo alguna observación en relación a lo que vos planteabas, que la responsabilidad viene de la gente y no de los gobiernos. Yo creo que desde ya que el gobierno responde a las necesidades del pueblo, o de los ciudadanos o de los vecinos, pero también las condiciones que puede ofrecer, digamos, una gestión pública, puede facilitar o no una acción o no. Yo cuento mi caso particular, digamos, yo no, o sea, me fui unas vacaciones que tenían todos los instrumentos de reciclado y que yo no lo hacía, y me encantó, empecé a tirar cosas y a dividir la basura y demás. Estuve 15 días, ponele, haciendo todo este proceso de reciclado, y cuando llegué acá empecé a hacerlo, porque obviamente me había gustado, y no tenía dónde, cómo, o sea, sí, lo orgánico, ponele el sí, pero todo lo que era cartón, tenía que yo salir a buscar cuál era digamos, dónde llevar el cartón, dónde llevar lo reciclable, dónde llevar, o sea, era una tarea como propia, ¿sí? O sea, de búsqueda. Lo que me pasó es que a los 2 meses tuve mucho pedo, tuvo culo, por llamarlo de esa manera, salió un plan del municipio que se llama Ituzaingó Sustentable, donde todos los martes a la noche te pasan a buscar lo reciclable y vos tirás a la basura todo aquello que no es reciclable. Entonces, al toque pude empezar, entonces yo tengo una tarea diaria de segmentación de residuos, donde todo lo que es cartón, bueno, vidrio, plástico, bueno, digamos, todo lo que tiene que ver con lo reciclado, yo lo separo, pero a mí, yo no sé si hubiera seguido o continuado con esta forma que me encantó, si el mismo Estado no me hubiera
dado las herramientas para yo dividir. Después hablábamos con Pablo una vez, hace mucho tiempo, y él me decía, ¿y a dónde goma va todo eso? ¿Qué seguridad tenés de que efectivamente después, efectivamente las cooperativas después no lo tiren todo junto y vos hagas todo el trabajo inútil? ¿Lo charlamos o no, Deibele? Digo, y bueno, entonces yo digo, me parece que está bueno, más allá digamos, de que haya una política pública, que haya una persona que tenga una idea, un funcionario que tenga una bajada de línea para que la sociedad también haga lo que la política pública, para eso es la política pública también. Miren, sí, perdón, Pablo, sí. No, sí, hablábamos eso y yo aparte planteaba el tema de que esos recursos que se reutilizan generan dinero, ¿no? Que aparte de pagar el proceso de reciclado, tiene si se quiere, una ganancia, un rédito, que yo no entiendo por qué, o sea, del mismo reciclaje, ese dinero no se utiliza para mejorar el sistema de reciclaje de las ciudades. Yo participo de Padua Recicla, que es una asociación que fundó ahí mi cuñada en Padua con unas amigas, y ellos la verdad que juntando tapitas, cartón y 2 cosas más, compran todos los meses un montón de insumos para hospitales y juntan plata de verdad. Padua Recicla, ahí vamos nosotros. ¿Dónde están ahora? Porque no están más donde estaban. Ahí, después te paso el teléfono. Qué bueno. Y ellos juntan dinero de verdad, entonces yo digo, el municipio de Ituzaingó, vos le llevás las cosas, todo, haces el trabajo, porque del lado sur pasan a retirar, pero del lado norte tenés que ir vos. ¿Está bien? Entonces tenés que juntar toda una semana las cosas en tu casa, copiarlas, después llevarlas. Bueno, y Ituzaingó tiene eso. En Merlo, o sea, bueno, pero igual, ¿dónde va a parar la plata? ¿Lo separan realmente? Esa parte es la que no te cuenta nadie. Bueno, con respecto ahí a María, perdonen, ¿no? Que interrumpo, pero María dice que no se implementa. María, ¿querés hablar? Ay, no vi los chats, perdón. Dice, no se implementa porque está estigmatizada la tarea. Por ahí hay que... Estigmatizada, por ahí no está reconocida. Las preocupaciones ambientales son de segundo orden. Y entonces el que recicla y habla de la huerta y habla de esas cuestiones de la naturaleza es un, ¿cómo te puedo decir? Es un melancólico, es un poeta, es un idílico, es parte de la, no sé, de la épica de algún melancólico que habla de la naturaleza. Ojo, hoy ya no tiene ese entorno, ¿eh? Yo creo que hoy la pandemia también va a dejar esa preocupación. La naturaleza en la época de pandemia demostró que cuando el hombre, cuando la acción antrópica se corre de la naturaleza, vemos lo que sucede. Y fuimos grandes observadores, no solamente acá, sino en el mundo, de qué pasa cuando el hombre se retira. ¿Qué le pasa a la naturaleza cuando nos retiramos, cuando nos callamos, cuando hacemos silencio, cuando nos transportamos menos, cuando utilizamos menos? Eso fue a la mirada de todo el mundo. La preocupación es que no nos quedemos en eso, porque cuando termine la pandemia, vamos a volver a nuestros autos, vamos a tener las mismas respuestas, las mismas actitudes, y por supuesto que la responsabilidad la tienen los estados. Pero los estados responden a las demandas de las personas. Por eso se cree que en economía ecológica, se cree que los grandes cambios de paradigma se dieron siempre en la historia de la humanidad, cuando la humanidad entendió que ahí había un cambio esencial, ¿no? Porque los estados ya no manejan las cuestiones, porque los laboratorios, los agroquímicos, las empresas de energía ya superan los estados, están por encima de los gobernantes. Vos querés aplicar energías limpias y utilizar que toda la iluminación de una ciudad sea por energía solar, que sería facilísimo. Ustedes vieron que cuando agarran por Buen Aire, hay una muestra de que la energía, el biogás que se genera de los gases que emanan de los residuos orgánicos, se utiliza y eso pasa al caudal eléctrico. Las empresas importantes que manejan la energía y monopolizan
y proveer la energía, son herramientas de presión muy fuertes, que solamente los estados pueden ser fuertes si hay una comunidad que respalda ese pensamiento para que esas empresas puedan manejarse. Los agroquímicos, Monsanto, ¿cómo hacer? ¿Cómo hacer con el fracking y las mineras? Todo eso, yo no digo que nosotros, porque cambiamos nuestro pensamiento, todo va a cambiar. Pero hoy la acción, antes era cambiar el pensamiento, ahora es el pensamiento sumado a la acción, porque no tenemos tanto tiempo. Si nosotros sumamos 1 grado a la temperatura, lo que quiere decir que vamos a tener un 10% de absorción mayor del agua, que va a hacer que tengamos más precipitaciones continuas y cada vez de más caudal de agua. Porque a veces dicen, bueno, es 1 grado, ¿qué es 1 grado? Los gases de efecto invernadero lo que hacen es que los rayos infrarrojos del sol, en vez de volver y salir de la atmósfera, quedarse los gases suficientes para que tengamos una temperatura media, se queden depositados dentro de las grandes ciudades y aumente la temperatura más allá de la contaminación. Porque todos vivimos en ciudades. De los 7.000 millones de habitantes, 4 vivimos en el 20% del territorio del planeta. Eso también influye en los movimientos tectónicos, en los movimientos que sufrimos ahora, la pérdida de los acuíferos. Miren, nosotros tenemos el acuífero Guaraní, que es una de las reservas de agua subterránea más importantes del mundo, que compartimos en la cuenca del Río de la Plata, compartimos con Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina, y un poco Bolivia. El mundo está en esa reserva de agua. ¿Qué hacemos? ¿Lo declaramos patrimonio natural de la humanidad o nosotros defendemos ese espacio de ese acopio o ese depósito tan necesario para nuestra subsistencia? Nosotros en Buenos Aires tenemos un acuífero también, el Puelche, por lo cual hacemos una perforación, sacamos agua. Pero en Mendoza, en Córdoba, no sé, en Cuyo, tienen que hacer acopio de agua y indicarla. Utilizar el agua de lluvia, utilizar el agua de deshielo. Y ese es el agua que consumen. Miren, el ministro del agua, de hidrología, tiene más importancia que el ministro de Economía en esas regiones. Porque Mendoza, para regar los cultivos, tienen que sacar un turno en la municipalidad. Entonces vos tenés 1 hora para el riego, se respetan a muerte, y esa distribución de esa riqueza, que significa el agua, tiene un valor distinto. Y nosotros vivimos en una llanura con un acuífero, por lo cual para nosotros el agua es un bien absolutamente menospreciado y mal utilizado, entre otras cosas, ¿no? Hay infinidad de temas para reflexionar. Infinidad de temas. ¿Qué pasa con la salud? ¿Qué pasa con los agroquímicos? Las regiones. ¿Qué pasa con una fábrica que contamina? Que vaya al Estado y la clausure. ¿Qué dice el empresario de esa fábrica? Bueno, mire, yo voy a cerrar porque no tengo el dinero para hacer la adecuación. Entonces, si cierro, quedan 100 familias sin fuente de trabajo. La misma gente que forma parte de esa fábrica va a estar en contra de ese Estado que lo está protegiendo, ¿no? Porque le dice, yo me moriré de cáncer dentro de 10 años, pero si cierra la fábrica, mis hijos se mueren de hambre mañana. Es una dinámica muy compleja. ¿Me explico? Es muy difícil. Es como los talleres clandestinos, ¿se acuerdan que al fiscal y a la policía vivían en forma hacinada, vivían en condiciones totalmente deplorables y sin embargo evitaban que la policía clausure los talleres porque era la única forma que tenían? Es muy complejo, digamos. Cada piola que tiramos tiene una situación compleja. Pero ahí tiene que haber una comunidad comprometida con la equidad, la diversidad. Miren, hoy se habla de localización en vez de globalización. La localización es volver a utilizar la homogeneización de una comercialización de un producto en el mundo utilizando las características locales. Vieron que Coca-Cola, McDonald's y otras empresas que le ponen, ¿no? Lo ayornan a las condiciones locales. Hay que volver a la regionalización, a lo que nos identifica. Y eso también tiene que ver con la cuestión ambiental. Nosotros somos Buenos Aires, nosotros somos argentinos. Nosotros tenemos cosas que nos identifican y nosotros tenemos que volvernos a identificar con nuestras verdaderas necesidades.
Eso tiene que ver con la parte poética, digamos, de lo ambiental. Pero hay mucho rico, interesante, dinámico, multidisciplinario para trabajar. Por eso cuando yo hablé de la mutual y bueno, me sumé con el tema de marcas, lo primero que me nace, porque a mí es lo que más me motiva, que es la cuestión ambiental, me pareció un nicho muy importante para incorporar. Trabajar el tema del reciclado. Pablo Recicla, como cuenta Pablo, es un emprendimiento de dos personas que creo que se sobredimensionó, creo que perdió Yo le hablo a Rubén de armar hay una gente acá en Pontevedra que tienen una cantera, ha sido una cantera muy importante, hoy está en desuso prácticamente, tiene una superficie muy grande, tiene galpones, tiene maquinaria, y ahí siempre dije, ¿cómo no poder hacer un parque, como un parque industrial, pero de distintas empresas de reciclado? Hacer convenio con los municipios o con fábricas para que lleven ahí la materia prima, los desechos y las distintas empresas, la que recicla el plástico, la que recicla el metal, la que recicla el vidrio o el cartón, estén en el mismo lugar, por ejemplo. Y ahí hay una herramienta para los municipios y para las fábricas, tienen un montón de desechos que se pueden reutilizar. Bueno, da para que nos juntemos 1 y 1000 veces, si les parece. Bien. Bien. Sí, yo creo que por ahí está abierto, sí. Sí. Yo por ahí, yo ya no le he hecho más la culpa a los municipios, creo que somos responsables nosotros, digamos, cuando queremos comer un tomate en octubre, sabemos si se produce en febrero el tomate, entonces, pero nosotros queremos comerlo en octubre, entonces no tiene gusto a nada, entonces le pongo vinagre, aceite y sal. Y perdiste el sabor, digamos. Nosotros somos responsables, me parece. Mis enemigos son la sal y la mayonesa porque unifican el sabor y compramos una cosa que nos está obligando a que sea así, ¿me entendés? Que es más lindo, es como la moda. Claro. Es toda una discusión. Ahí siguiendo lo del agua, con Teresa tenemos un terreno en La Rioja y lo compramos con 34 minutos de agua, una vez cada 15 días. Mirá. Hicimos hacer un poco, acumular y hacer riego por goteo, y las plantas están acostumbradas a otra cosa, tenés que hacer un largo proceso, qué sé yo, la gente, todo uno quiere, lleva una obligación de cambio, pero me parece que está en nosotros el valor. O sea, yo no tiro nada de las cosas que se rompen en mi casa y le saco el cable, tiro lo último ya. Y bueno, así tengo la piecita. Pero a veces me desafío a arreglar alguna cosa con menos cosas, ¿no? O sea, arreglar algo con menos elementos. Y está bueno porque el otro juego que tiene esto, lo del medio ambiente y el cuidado de nosotros mismos, es que agudiza el ingenio, que te obliga a pensar. Yo una vez en Neuquén, con un amigo que vive allá, que es médico pescador empedernido, me muestra un dique y me dice, bueno, allá abajo yo pescaba. Dice, me cagaron la vida, me sacaron el lugar de pesca, qué sé yo, nada. Seguimos caminando y anduvimos hay un lugar al lado del río que se va ensanchando porque el río cada vez más caudaloso, entonces pueden sacar riego más lejos hacia los costados. Y entonces de vuelta me dice, bueno, estábamos en el medio de las manzanas y dice, gracias a que hicieron aquel dique, ahora este riego tiene 1,5 kilómetros más, digamos. Digo, la puta que parió, Gallego, allá me hiciste enojar y ahora me decís, es que esta era la contradicción con que vivimos. Es una gran contradicción, sí. ¿Entendés? La contradicción que uno por ahí se enoja con el otro, pero la tenés vos, ¿viste? La tenés vos. Lo que te pasó a vos, Gaby, ¿cuánto tiempo te dura
es como pretender ir a vivir al lugar que uno se va de vacaciones. Deja de ser el lugar que uno se va de vacaciones. Bueno, esta es la contradicción, es decir, bueno, es lindo, pero bueno, tiene estas obligaciones. Claro. Sacar la basura, no sé, por ahí me equivoco, pero en Canadá, un compañero que estuvo exiliado allá, el José Urbaizeta, creo que andaban en 4 bolsas para sacar la basura. Y creo que habían pasado a 6 después. Claro. ¿Vos sabés lo que es tirar en 6 bolsas distintas la basura? No, mira, si ven documentales en Suiza separan todo, ponen unos tachos en los lugares públicos, la gente va y tira ahí. Está bien que estamos hablando de Suiza, olvidémonos, pero como modelo de concepto. Si vos no llegás a reciclar o ponés mal o no lo haces, bueno, primero de que las multas son altísimas, pero eso, ellos trabajan la incineración, con eso calefaccionan casi toda la ciudad y generan la energía para 2 o 3 fábricas las más importantes. ¿Hay herramientas hoy para que podamos trabajar? Muchas. Nosotros como pueblo, nosotros podemos trabajar sobre algo que nos haga... Sí, tenemos el espacio, tenemos las herramientas, tenemos mucho conocimiento de muchos y arranquemos por ahí. A mí me seduce mucho eso. Herramientas legales hay, controles normativos y controles hay muchas, porque las normas ISO son las que controlan, auditorías ambientales hay todo el tiempo. O el día de mañana cuando tengas que poner un kiosco, vas a tener que habilitar y hacer informe de impacto ambiental con el tiempo. Pero hay muchas formas de participar y de cambiar la realidad. Y hay un micromundo y un ecosistema pequeño que se llama hogar, que nosotros también contribuimos a sumar como una célula a otro sistema que termina siendo una ciudad y después termina siendo una localidad, una provincia. Esa foto del planeta azul, que lo saca un astronauta en el año 69, hay una mujer que se llamaba Valeria, creo que se llama Kolprova, ¿no? Valentina Tereskova. Valentina, que se murió en el 2014. Ella era rusa, era la primera astronauta mujer. La primera astronauta mujer. Saca esa foto del planeta. Y ahí empieza ese cambio de concepción, de sentirnos tan, ¿no?, tan reducidos, esta cosa de formar parte de un sistema mayor, y ese sistema mayor forma parte de otro sistema mayor. La belleza de a lo cual pertenecemos, nosotros somos parte de eso. Y lo que decía Juan, lo que nace dentro de 3 meses, nace dentro de 3 meses, y lo que se come en invierno, se come en invierno, lo que se come en verano, se come en verano. Y si oscurece hay que ir a dormir. Pero nosotros, si oscurece, nos quedamos más despiertos que cuando es de día, entonces utilizamos 5 veces más energía que la que se consumía hace 50 años atrás. Y todo eso va aparejado a una concepción que tiene todo el que trabaja en el consumo, lo sabe, los publicistas lo saben fenomenalmente, que esta angustia existencial que tenemos todos, de que algún día nos vamos a morir, que es ese agujero que queremos tapar y que nunca podemos, lo tapamos con el consumo. Entonces, empiezan un montón de recetas. Si yo tengo esto, no tenga esto, mi vida va a ser plena, mi vida va a ser plena, eso va a mejorar. Entonces la zanahoria cada vez es más grande. Entonces uno va atrás de esa zanahoria que te construyen, porque todos somos víctimas de eso, es imposible escapar a eso. Pero una vez que somos un poquito más conscientes, digamos que somos consumistas inteligentes. Digamos que podríamos convertirnos en consumidores inteligentes, consumidores selectivos. Y eso replica, y nosotros podemos ser una herramienta de trabajar en eso, de difundir, ni hablar de, qué sé yo, de muchas, yo no digo no convertirnos en Greenpeace ni nada por el estilo, hay muchas fundaciones que las bancan empresas para que digan lo que también quieren que la comunidad cree que eso es sustentable y en realidad es una mentira atrás, ¿no? Es como pensar, no sé, pensarnos de un lugar mucho más creativo, pero sí participativo. El derecho a la información es un derecho constitucional. Si nosotros queremos saber qué política pública se aplica a determinado tema, tenemos el derecho a recibir la información. Como primer encuentro quedan interrogantes, ¿no les parece? Muchos.
Pablo quería decir algo y después vamos terminando. ¿Pablo? No, una cosa ahí de lo que estaba hablando Juan, que el tema que planteaba él de que queremos comer tomate fuera de fecha o queremos comer... hay una generación que es la que viene después de la mía o si se quiere la mía, que no sabe cuándo nace un tomate o cuándo crece una fruta, pero porque nunca se lo informaron. Y por más que quiera, no lo sabe. Hoy miraba un video de unos nenitos que le mostraban que querían comer un sándwich de pollo y en vez de darle el sándwich le daban un pollo y un cuchillo para que lo maten. Y los nenes se ponían a llorar y ahí entendían que el sándwich de pollo salía de matar un pollo. Bueno, un poco pasa eso. Hay una generación que nos criaron, no es la mía en particular, ni es mi caso, pero que nos criaron no sabiendo que los tomates crecen en una época en particular, o que las naranjas, o que por qué se come cítrico en invierno, y que la helada hace que maduren, y todo ese tema, y no lo saben, y no en vez de culparlos o de algo, habría que tomar conciencia de llevarlo a las aulas o de hacer algo, de transmitir esos saberes, ¿no? Por supuesto. No sé, me parece. Y para que los alimentos estén todo el año tienen mucho antibiótico y mucho químico para que sobrevivan. Si ven un tomate en la heladera, un tomate de una huerta orgánica dura 3-4 días. Fíjense ahora cuando compran un tomate cuánto tiempo les dura. O la leche. El conservante que tienen los alimentos para que duren todo ese tiempo. La leche, yo viví en el campo cuando pibe y ordeñaba. La mancha de la leche no salía más. Claro, sí. Y ahora te mancha la leche y vos pasás la mano así y sale, digamos. La ropa para ordeñar de los tamberos era nada más que para ordeñar, y cuando se terminaba, cuando ya no daba más esa ropa, porque era toda manchada, dura, que sé yo cuánto, la tiraban. No se podía lavar, era tanta la grasa, porque la leche se mide por el tenor graso, o sea, porque se llama grasa butirométrica. El tenor graso no es la cantidad de litro, la leche se mide por el tenor, porque si no tiene tenor graso, es agua, y bueno, pero bueno, es así, ¿qué va a hacer? Sí. La leche de... Yo tengo un ex cuñado que vive en Tres Lomas, que son 650 kilómetros de acá, que dice, la leche, nosotros tomamos leche larga vida y se ordeña acá, porque de acá va a Rodríguez y de Rodríguez viene de vuelta, y en Rodríguez hacen, no sé si saben, la leche se hace toda en polvo, porque en el verano hay más litros pero menos grasa, y en el invierno hay menos litros pero más grasa, porque los patos son más duros y los otros son más blandos. Bueno, y la hacen en polvo para poder manejar el mercado. Sí, manda el alimento. Bueno, listo, nada. Bueno, chicos, muy bueno. Gracias, Moni, muy bueno. Vamos a ver, hay que pensar, hay que pensar que podemos trabajar desde el espacio. Digo, me parece que es interesantísimo y hay que pensar cosas. Así que nos desafiamos a pensar y nos vemos. Si quieren, tenemos muchos videitos para compartir que yo tengo de las clases que se los puedo ir pasando. Dale. Y mañana nos vemos a las 7 que vamos a trabajar género. Así que buena charla también. Nos vemos mañana a las 19. Besos a todos. Chao. Chao. Abrazo, gracias por todo. Muchos temas.